Cosmovisiones indígenas. Voy a introducir los panelistas ahora. Tenemos a Luis Fernando Jerónimo, que viene de la comunidad de Cherán, que es una comunidad en Michoacán, en la meseta Purépecha. Y será, bueno, por sus distintas presentaciones ustedes sabrán un poco más de qué se trata. Juan Carlos Sánchez Antonio es un zapoteco que viene de una comunidad en el istmo de Tehuantepec que se llama Comitancillo. Y Jaime Martínez Luna es originario, ¿verdad?, de Guelatao. Y hace unos cuantos días inventó el término junto con Floriberto Díaz de comunalidad. Como hace 2000 días. Bueno, yo traduje esta presentación al inglés, pero el propósito de este panel, la razón de hacerlo y que nos invitaron a hacerlo, es nosotros estamos proponiendo que ciencia de los pueblos indígenas es muy diferente de lo que se está haciendo en este Congreso. Los cuatro de nosotros tenemos diferentes formas de manifestar eso, pero yo creo que quiero empezar con una visión de cuál es la implicación de esta para la construcción de nuevos mundos. Yo no dije quién soy yo. Yo soy David Barque. Yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Lo que se trata en mi presentación es plantear la idea de que las comunidades están construyendo sus propios mundos. Y están construyendo estos mundos fuera del sistema internacional de Estados-naciones. Y están trabajando para hacerse de cierta manera independientes, pero interdependientes, creando alianzas entre sí, porque no hay comunidades autosuficientes y no se está hablando de la autarquía. Las comunidades, de alguna manera, y eso al final voy a explicar, están desarrollándose. No, esa es la palabra, mala palabra, ¿verdad? Están evolucionando de una manera de desarrollar cada uno en equilibrio con su territorio. Yo, en el trabajo que hago con las comunidades que me han hecho el favor, el honor de colaborar, usamos un término que son sistemas sociometabólicos.
es un término muy importante porque habla, y como será evidente al final de este panel, habla no de aprovechar la producción, de desarrollar la producción, sino elaborar una relación con su entorno. Pero eso está informado, y eso también será evidente con mis compañeros aquí, está informado y determinado por las cosmovisiones que estos pueblos hacen, y quiero enfatizar que es en plural. Las cosmovisiones son resultado de miles de años de un desarrollo, pero no son cosmovisiones de hace 1000 años o hace miles de años. Son cosmovisiones que están en constante evolución, y eso es extraordinariamente importante, porque eso tiene que ver con la naturaleza de qué es el cambio social y político y cuáles son las posibilidades. Pero hay un elemento fundamental que caracteriza muchas de estas comunidades, si no todas. Están preocupados para el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Y la idea que existe en nuestros países de que hay pobreza extrema sería anatémica a la construcción y la evolución de estas comunidades. No estamos sugiriendo que hay igualdad, pero es realmente importante entender que nadie queda fuera del proceso de evolución de estas comunidades. En este momento, y sobre todo en el contexto de este Congreso, yo creo que es muy importante entender que es muy importante la defensa de su territorio. Y eso porque muchos de los paneles en este Congreso están hablando de land, pero están hablando de usar la tierra. Y este es un problema, porque el concepto de usar la tierra es quizás anatémica a lo que estas comunidades consideran importante. Ese es un gran reto, pero es un gran reto para ustedes, para cuestionar lo que están haciendo, los trabajos que están presentando en este Congreso. La defensa del territorio implica una integración de ser parte integral de la naturaleza, y eso, ¿cómo se enfrenta? Ese es el reto que queremos presentar. Nosotros en nuestro trabajo académico hemos acuñado el término del sujeto comunitario revolucionario. Será evidente al final, espero, por qué es revolucionario. Pero el sujeto comunitario implica que los líderes son colectivos y dependen de un procesos de consenso, procesos que involucran este acuerdo que se hace a través de asambleas, de interacciones que son extraordinariamente complejas. La diversidad de
cosmologías entre las comunidades tienen algo en común. Porque uno de los elementos fundamentales de esto es el compromiso de los individuos a construir, a participar con la colectividad. Hace 95 años un antropólogo francés descubrió que el concepto del regalo era integral a la mayor parte de las comunidades que él había estudiado. Estoy hablando de un señor Mauss, M-A-U-S-S. Es importante eso en términos académicos, pero no voy a entrar en los detalles en este momento. Pero aquí en México podríamos entender eso en términos de una institución muy importante que es el tequio. Y en Sudamérica el tequio se expresa como minga. Y esta idea de que los individuos tienen que participar como individuos en el bienestar de la colectividad es realmente fundamental. En el proceso que nadie queda afuera, hay algo muy importante también. Eso implica que los niños son parte del proceso. Los viejos, los de mayor edad, adultos mayores, lo decimos en México, también son parte de esto. Y la implicación de esto es que en estas comunidades tienen una capacidad muy especial para generar excedentes. Pero para la mayor parte de la literatura que yo estoy viendo reportado aquí en este congreso, la idea de que estas comunidades están produciendo excedentes es ajeno, porque la mayor parte de los trabajos están enfocados en la idea que son comunidades de subsistencia. La idea de que hay excedentes es realmente importante y les invito a pensar en eso en términos. ¿Conocen ustedes alguna comunidad que no tenga una fiesta? ¿Cuál es la función de la fiesta? ¿Es para relajo? ¿Es nada más para el pavo de Thanksgiving que enriquece una empresa transnacional? ¿Cuál es la función de fiestas? ¿Por qué hay fiestas? ¿Por qué las comunidades se organizan así? Pero lo importante de esto también es que la generación de excedentes no implica la generación de desigualdad. Implica al revés, mecanismos de promover la igualdad entre los miembros de la comunidad. Muy importante, yo considero. Y muy recientemente, demasiado recientemente, eso ha implicado también un cambio muy, muy importante de reconocer explícitamente el papel de la mujer en estas comunidades y la sustitución parcial todavía de las dinámicas de patriarcado por nuevas dinámicas que podríamos llamarlo, como lo llama Silvia Federici, una matriarcada. Pero no es que ahora se sustituye el cacique macho por el cacique hembra, por la cacique hembra. Es una diferente forma de entender la integración de la comunidad. No tengo tiempo, ya he excedido mi tiempo. Pero lo que quiero sugerir
cuando estaba hablando de cosmologías que están constantemente cambiando, es que la dinámica de estas sociedades es una dinámica de promover, insistir en la tradición con innovación. Y yo no voy a entrar en los detalles de los elementos. Mi primer proyecto universitario de esto fue de producir carne de puerco light, que tiene su propia historia. Pero lo que sí ha sido muy importante en casi todas las comunidades, y más aún hoy, y es un elemento que ha sido menospreciado en muchas de las presentaciones que yo he escuchado en este congreso hasta ahora, es la gestión del agua. La gestión del agua no solamente para uso local, sino la gestión del agua para el equilibrio en el territorio. Y eso ha sido muy, muy importante. Y voy a usar como un ejemplo. La milpa es considerada como uno de los sistemas agroecológicos más perfectos del mundo, más desarrollados. Muy, muy interesante. Para los que no son mexicanos, les invito a realmente explorar qué quiere decir la milpa. ¿Qué quiere decir en términos ecológicos, sociales, nutritivos? Pero también quiero enfatizar que estudiar la milpa implica entender que la vida subterránea es la base de la prosperidad de la milpa, de la capacidad de la milpa de crecer y hacer lo que ha hecho. Esto en términos físicos, yo busqué el término en inglés, yo no sé si el término es correcto en español, es rizófera. ¿Algún biólogo se usa ese término en inglés también? Bueno, gracias. Pero lo importante de eso, yo creo que nos enseña, es la importancia de estas raíces subterráneas para la sociedad también. Y en eso es lo que yo quiero enfatizar. Porque estas redes, rizósfera social, es lo que de que dependen estas comunidades también. La creación de alianzas nacionales, regionales e internacionales. Doy 3 ejemplos. No, todavía no. Implica crear distintos tipos de alianzas para promover los intereses de la comunidad. No borré eso. Quiero dejarles con estas 3 ideas de las importancias de las alianzas que ya existen. A mí me ha llamado la atención que la Vía Campesina no se ha mencionado en ninguna de las sesiones donde yo he estado. La Vía Campesina es la organización social más grande del mundo con 220 millones de miembros. Es una organización que promueve con cierto éxito la agroecología, autosuficiencia alimentaria, y es un actor muy importante en la FAO, the Food and Agriculture Organization, para promover los intereses de los campesinos contra la agroindustria. Y podríamos discutir eso. Quisiera entrar en un debate con algunos de los panelistas magistrales, porque ellos están presentando una visión de que hay un problema con la producción alimentaria en el mundo y que eso se va a tener que resolver a través de mejoramiento de uso de la tierra y reorganización de la tierra y del suelo.
Lo que no, aparentemente no se dan cuenta es que 70 o 80% del alimento del mundo, 70 o 80% de la gente en el mundo están alimentados con producción de pequeños y medianos productores. La gran empresa alimentaria internacional no es la posibilidad de alimentar el pueblo, los pueblos. Y quiero insistir en eso, dejar eso como mensaje, porque la visión de una gran parte de las presentaciones aquí es que los pequeños y medianos productores no lo van a hacer, no nos van a dar respuestas frente a los retos de bienestar del pueblo. Entonces, la Vía Campesina, Territorios de Vida, Territories of Life, es una organización que está en 200 países y sus miembros son colectivos, no son individuos, a diferencia de la Vía Campesina. Y sus miembros son comunidades, 200 países que ocupan la cuarta parte de la superficie del planeta. Les invito a reflexionar sobre eso, lo encuentran en internet, Territories of Life o Territorios de Vida, como lo quieran. O en francés también. Y el tapete global de alternativas tiene su origen en el subcontinente indio, pero es una organización mucho más descentralizado, es literalmente de tejedores, que tienen una enorme fuerza local e intercambio de experiencias. Eso yo les invito a pensar. Ya la idea de buen vivir se ha generalizado. Hay gran debate sobre eso. La literatura europea en esto es una distorsión muy grande de lo que quiere decir en Quichua o Aymara, de Sumac Causay o Sumac Camaña. Pero lo realmente importante es que tiene su contraparte en casi todos los idiomas de étnicas alrededor del mundo. Aquí en México, Lejil Cuxlacal es del pueblo Tzetzal. Pero uno de los conceptos, aquí estamos en Oaxaca, que tiene una versión de esto que es mucho más englobador, es la comunalidad, de que nos va a hablar a Jaime, supongo, al final de la sesión hoy. Lo realmente importante de eso, y con eso termino, es que todos esos están involucrados en un proceso de una manera u otra de consolidar sociedades postcapitalistas. ¿Qué quiere decir eso? Eso le dejo en parte como una provocación. Son sociedades que no quieren intervenir en el gobierno, en la idea del Estado-nación. Son comunidades que son autónomos individualmente, pero integrados en estas alianzas internacionales. Pero son comunidades que están también comprometidos con la no acumulación individual del capital. La acumulación que hacen es de otro tipo. Y con eso, ese es un anuncio pagado de mi libro, que lo pueden bajar con el título gratis en el internet. Son 29 capítulos y les agradezco. Hay alguien que quiere el PowerPoint, pues está disponible conmigo. La próxima presentación, compañeros de atrás, la próxima presentación será de nuestro amigo y colega de Cherán, Michoacán.
Gracias. Gracias, profesor David, por esta presentación. A los compañeros, ¿es la otra? Por favor. Pues sí, un poco la introducción. Ya lo decía este comercial pagado del profesor David, de la protesta a la propuesta, ¿no? Un poco la propuesta en una de las comunidades, ¿no? Esta respuesta en una de las comunidades michoacanas, acá en México, Cherán, que toma relevancia a partir del 2011 por la defensa de su territorio, pero también por la propuesta alrededor de todo esto que el profesor David llamaba como sociedades postcapitalistas, ¿no? Presentar un poco. Y en ese sentido, me presento, Fernando Jerónimo, originario de Cherán, soy purépecha y actualmente estoy adscrito al Colegio de Michoacán, allí en Michoacán, ¿no? Regresando al tema un poquito, cuando realizaba mi investigación doctoral, me topé con una cuestión, ¿no? Que la quiero presentar en esta diapositiva. Es decir, cómo estudiar aquellas otras sociedades que propiamente no se enmarcan dentro de este sistema hegemónico, ¿no? De esta parte económica. En un lado vemos un municipio de Zacapu, colindante con las tierras comunales de Cherán. Del otro lado, lo que es más verdoso, es parte del territorio de Cherán. Un poco más actual, ahí se ve la línea divisoria, ¿no? Ahí se alcanza a ver, ¿no? Es decir, y así lo planteó, ¿no? Un poco, el desarrollo versus estas otras formas de analizar, de pensar y de vivir, ¿no? Que las comunidades, muchas de las comunidades originarias, una de ellas Cherán, pues también se postulan, ¿no? Y en ese sentido también, pues vemos otras lógicas, otras racionalidades económicas, sociales, ambientales, políticas, y que se enmarcan, ya mencionaba David, pues dentro de esto que podríamos llamar buen vivir, ¿no? Para la comunidad purépecha podría ser como el Cecirecani, para los macehuales en Puebla, el Yetquemelis. Acá el profesor ya nos explicará, los profesores también de cómo lo tomamos. Un poco presentar la región purépecha. A grandes rasgos, la región purépecha se subdivide en 4 subregiones. La región del lago de Pátzcuaro, la región de la ciénega de Zacapu, la cañada de los 11 pueblos, y más enorme es la meseta o la sierra purépecha, ¿no? La sierra Tarasca, en donde se encuentra un poquito más, la mayor parte de su vegetación pues es bosque, ¿no? Pero fuera de ello tenemos municipios como Tangancícuaro, Chinchota, Los Reyes, Peribán, que son los primeros productores de aguacate, ¿no? Es la región aguacatera, es decir, colinda con la región aguacatera. A partir de la implementación de un modelo neoliberal, los años 80, pues el incremento sustancial de las huertas de aguacate, ¿no? En toda esta región. Ya últimamente, a partir de los años del 2006, también las huertas de berries, ¿no? Fresa, todas estas variantes que están. Pero una de esas comunidades que ha en un principio también emprendido es un movimiento social por la defensa de su territorio, es decir, al verse amenazados de la expansión de las huertas de aguacate, pues es Cherán, ¿no? Cherán, como ya lo mencionaba, pues la propuesta a partir de la lucha por la defensa de sus bosques, pues justo por medio de algunos artículos, de una lucha jurídica a nivel nacional, pues es reconocido como comunidad indígena, pero también reconocidos sus sistemas normativos jurídicos propios.
A partir de eso, el derecho al autogobierno. En el 2012 se integra un gobierno comunal. Aquí está en la toma de posesión, es decir, cambia el presidente municipal a una figura de consejo. El consejo comunal lo conforman 12 integrantes, no solo uno, y hablando un poco en este sentido, ¿no?, de la colectividad, de los lazos que une a la misma comunidad. Estos compañeros autoridades, bueno, acá les comento, el municipio de Cherán, una raya, las rayas un poquito delimitadas, la comunidad agraria, el núcleo agrario, tiene que ver esta línea más gruesa, ¿no? Es decir, también conviven los dos sistemas, por así decir, de administración. Por un lado la comunidad agraria y por el otro el municipio. El movimiento de los bosques que le platicaba, y bueno, de alguna forma la cosmovisión, es decir, todas esas formas de pensar de los purépechas, pues tuvieron que ver en la conformación del nuevo gobierno comunal, ¿no?, de la estructura de gobierno. La jaropecua, la cachumbicua son en purépecha, pero a grandes rasgos son esta serie de valores que hemos venido estando conversando, ¿no?, como el respeto, la asamblea, el vínculo con el territorio, la espiritualidad, y bueno, son estos valores purépechas que de alguna forma rescato, ¿no? No voy a profundizar, son un poco largos, pero al final lo que quiero presentar es que como resultado de esa cosmovisión, pues tenemos la nueva forma de gobierno del municipio de Cherán. La comunidad de Cherán se divide en 4 barrios, ¿no? El barrio Catzatacua, el barrio Paricutin, Jarucutin, Quetzicua, Caracua, ¿no? Tiene que ver un poco con los predios donde se asentaban. Por ejemplo, el barrio Paricutin, que significa después de la barranca, del lugar, ¿no? Cada uno de ellos propone a sus autoridades comunales, es decir, hay asambleas barriales y de las asambleas barriales conforman lo que es el gobierno comunal. En el medio tenemos el Consejo Mayor, que son los líderes máximos, bueno, la máxima autoridad, pues se dice que es la asamblea, pero después de ellos, los que tienen la palabra son los consejeros mayores, ¿no? Y 8 consejos operativos que se encargan, ¿no?, de toda esta administración, tanto de servicios públicos, de empresas comunitarias, de alumbrado, todo lo que lo que es parte, ¿no?, de la administración municipal, pues son manejados por cada uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Consejo de Jóvenes, todos los asuntos que tienen que ver con jóvenes, pues se enmarcan en ese consejo, ¿no? El Consejo de los Bienes Comunales, que tiene que ver con el núcleo agrario, se desenvuelven en ese consejo, ¿no? Programas sociales, administración local, y bueno, estos que lo conforman, ¿no? Dentro de los consejos de los bienes comunales, proyectos que se han desarrollado, pues tienen que ver, ¿no? Uno de las montañas de Cherán, pues se desarrolló un captador pluvial, dicen de enormes, es el cráter en el que se desarrolló, y bueno, da como resultado una purificadora de agua, ¿no? Que en esos términos comparativos, por ejemplo, con una embotelladora de agua más tradicional, un precio ronda entre los 45 pesos contra 11, 12 pesos de esta agua comunitaria, ¿no?, por así decirlo. Un programa Cero Basura que se encarga de separar la basura generada en Cherán. Bueno, la gente lo separa, más bien de recolectar esa basura separada, pues para su venta, ¿no? También ahí procesarla, eso ha ayudado, además de que le da una serie de ganancias y que tiene impacto en el mismo medio ambiente, ¿no? El vivero comunal, que es de los casos emblemáticos, les platicaba, pues antes del 2011 intentó esta lógica de capital del aguacate incursionar en Cherán. Cherán tiene
20,000 hectáreas aproximadamente, de las cuales alrededor de 11,000, 12,000 fueron devastadas, es decir, taladas, pero el vivero comunal, pues ya a la fecha se encargó de reforestar todas esas áreas, ¿no? Es decir, es el caso emblemático en los términos de la regeneración de los bosques, ¿no? Una producción alrededor de 1 millón de pinos actualmente, y ahora la discusión se centra en las asambleas de que ahora qué hacer con ese excedente de pinos, ¿no? Pues ya reforestaron su territorio y está pues esa discusión en asambleas de si se venden, que tampoco hay mucho mercado, o de regalarlos a diferentes municipios vecinos, ¿no? Precisamente para dar la lucha contra el cambio de uso de suelo, específicamente con el agua. Otra de las empresas, el aserradero comunal, que se encarga de atraer toda esta madera muerta, es decir, derribada por alguna plaga o por algún acontecimiento natural, como por ejemplo las lluvias, un rayo que tire este árbol, pues bueno, esta empresa se encarga, ¿no? También la extracción no maderable, es decir, resina. Muchos campesinos se dedican a eso, más de 1,200 campesinos, y bueno, es uno de los ingresos, ¿no? A nivel comunitario, y la maneja la comunidad. Una bloquera, es decir, el aprovechamiento de las minas, de los pétreos de la misma localidad, pues precisamente para las construcciones locales. Y por último, la importancia, pues bueno, ya actualmente ya no solo es Cherán, sino alrededor, ya no está actualizado este mapa, allí mencionaba 16, ahora ya son cerca de 40 comunidades en Michoacán que tienen autogobierno, ¿no? Es decir, por medio del presupuesto participativo. Es decir, también ya caminan hacia otras formas de gobierno, ¿no? Es un cuarto gobierno. Y bueno, eso es para Michoacán, seguramente pues a nivel nacional se incrementa esto. Muchas gracias. Juan Carlos Sánchez Antonio es originario de Comintancillo, aquí, ¿a qué? 5 horas de aquí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy de Comintancillo, de un pueblito ahí del Istmo de Tehuantepec, de una comunidad zapoteca, y yo les voy a comentar un poquito sobre lo que estamos haciendo poco a poco en la comunidad. Claro, lo nuestro es apenas todavía inicial. La estructura de gobierno allá en el pueblo es por partidos políticos. La organización comunal no es tan fuerte, ha predominado más la organización por partidos políticos, pero con apoyo también del Centro Autónomo Comunal, en el cual Jaime fue el rector de estos centros. Hay uno allá en mi pueblo y estamos haciendo esfuerzos iniciales todavía por el trabajo comunitario, y voy a recuperar, a decir algunas cositas de lo que estamos haciendo en parte ahí en Comintancillo, y en parte también lo que estoy haciendo como trabajo de investigación, porque soy también profesor en una universidad aquí en Oaxaca. Y quisiera pues comenzar por dos cosas fundamentales que creo que son importantes. Es que nosotros reconocemos básicamente un agotamiento del pensamiento occidental, del pensamiento y la forma de vida occidental, que nos ha llevado a un cambio climático que nosotros denominamos como un cataclismo ecológico civilizatorio, a nuestro juicio ya de carácter irreversible. Asumimos eso como premisa de que la forma de vida y de pensamiento occidental está colapsada. No hay por dónde más, no hay que buscar más por ahí. Todas las alternativas generadas por el mismo capitalismo y por el mismo pensamiento occidental, y por pensamiento occidental me refiero a la larga historia de la filosofía, que tiene 2500 años,
ha sido una historia que ha negado la vida comunitaria y que ha negado incluso la propia vida de la madre naturaleza. Bajo esas premisas, reconocemos también que al estar agotado el paradigma del pensamiento occidental, optamos por reconstruir una cosmología ancestral, como lo ha comentado David Barkin, de la importancia que están jugando hoy en día las cosmologías ancestrales. En este caso, yo como zapoteco, como hablante de mi lengua materna, me vi en la necesidad de recuperar y reconstruir lo que es el pensamiento filosófico de mi cultura madre, que es la zapoteca. Y yo, como estoy formado en la filosofía occidental, revisamos desde Parménides, Kant, Hegel, Habermas, Heidegger, hay un debate muy denso. Entonces me propuse como un objetivo recuperar el pensamiento filosófico de los zapotecos, y no voy a explicar qué es la filosofía zapoteca porque nos va a llevar muchísimo tiempo, pero únicamente mostraría que este es un enfoque que estamos trabajando de manera emergente, como un enfoque alternativo a las ciencias ambientales eurocentradas, a las ciencias ambientales occidentales, que tienen un principio filosófico dicotómico centrado en el individuo. Como ustedes pueden ver con Barkin, con Fernando y con Jaime, van a ver que está centrado más, estas perspectivas están centradas más en lo comunitario, o el sujeto comunitario, como lo dice Barkin. La propuesta que estoy manejando es una filosofía emergente como enfoque ambiental, centrado en una cosmología zapoteca. Esta pues intenta generar una propuesta de trabajo comunitario. En este caso lo estamos aplicando en Comitancillo, con apoyo del Centro Autónomo Comunal, adscrito a la universidad, que aquí Jaime ha sido uno de los pilares fundamentales en la fundación, y estamos trabajando básicamente dos cosas. El primero es la limpieza del río Guiguchuni en mi pueblo, que es un río que está contaminado y ya no tiene agua. Y la segunda objetivo es trabajar la siembra de agua. Lamentablemente los pozos de agua allá en mi pueblo se están secando, y por primera vez después de 10 años tal vez, nuestros pozos se están secando. El de nosotros particularmente ya no tiene agua. Ahora, con el fenómeno de la Niña, pues está lloviendo un poco más y el manto freático subió un poco, pero este año, el otro, no sabemos si el agua vaya a llegar. Yo lo que asumo es que el cataclismo ecológico es civilizatorio y no tiene solución. No hay cómo arreglarla, por lo tanto nosotros estamos recuperando una cosmología ancestral y nos estamos preparando con la vida comunitaria para resistir a los embates del cambio climático desde la organización comunitaria. Y para eso estamos tratando de trabajar dos cosas fundamentales, que es la siembra de agua y la producción de alimentos. Nos estamos organizando apenas, pues por la crisis también climática, nos está orillando por la preocupación de que ya no hay agua. Entonces, la propuesta que estamos manejando es una filosofía zapoteca que intenta ser una respuesta al agotamiento del pensamiento occidental, que tiene 2500 años y que nos ha llevado a este colapso. Este colapso ecológico es del capitalismo y de la forma de vida occidental en la cual todos estamos habitando. Se dice que si todos tuviéramos la forma de vida de estos países desarrollados, necesitaríamos probablemente 4 o 5 planetas para poder mantener el estilo de vida. Por eso no estamos buscando ya soluciones desde el paradigma occidental, pero tampoco la estamos excluyendo. Lo que estamos haciendo es, partimos de lo comunitario para subsumir a la ciencia y la tecnología, pero desde criterios comunitarios. No estamos peleados con la ciencia ni estamos dejando a un lado el conocimiento occidental. Estamos subsumiendo el conocimiento occidental desde lo comunitario para producir resiliencia a la madre tierra, que es distinto.
pues es una perspectiva local. Aquí podemos mostrar una foto de un pequeño nicho de agua en el Cerro de las Pilas que se está secando. Entonces digamos que esto ya es unas cuentagotas que está tirando, y aquí donde estamos haciendo un proyecto de siembra de agua para poder mantener este manto freático y inyectar agua a los mantos freáticos también de la población. Y aquí pues estamos generando acciones de limpieza del río Guiguchún y del pueblo. Esto es reciente, nos estamos organizando apenas, ya no tiene agua, pero tiene basura. Entonces, esto puso en evidencia que todo el trabajo que estamos haciendo como profesores en las escuelas no está sirviendo. Lo que estamos haciendo en las aulas no está sirviendo, porque aquí se ve nuestra educación, aquí se ve nuestro fracaso como profesores, como ciudadanos, como pueblo, incluso como civilización. Aquí se ve nuestro fracaso como civilización porque nuestros ríos están secos. Y pues estamos trabajando eso con la universidad comunal, y ahorita tenemos un proyecto de retener un aproximado de 10 millones de litros de agua en el Cerro de las Pilas, para que ese agua vaya a los mantos freáticos y podamos tener todavía agua mientras todavía siga lloviendo. Y también estamos llevando este enfoque de esta perspectiva comunitaria a las escuelas primarias, en este caso una escuela primaria para trabajarlos con los profesores, es decir, lo estamos llevando a nivel del ejido, pero también a nivel de escuela para vincularlos con una cosmología ancestral que no está peleada con los contenidos pedagógicos, es más bien cómo utilizamos una perspectiva ancestral para la enseñanza de los contenidos, pero procurando como objetivo principal la siembra de agua, la reforestación, la reducción de uso de plástico, la construcción de huertos familiares, los huertos escolares, como uno de los objetivos que queremos alcanzar también en las escuelas para generar conciencia ambiental en la limpieza de los ríos, en el cuidado de la naturaleza. Y pensamos que para enfrentar esto tenemos que abrevar necesariamente las sabidurías de los pueblos ancestrales, porque ahí encontramos principios como lo ha denominado Barkin, el etos comunitario, y como lo que va a denominar, supongo también Jaime, el sujeto comunal o la perspectiva comunal, que está centrada en poner como primer elemento fundamental a la comunidad. En este caso, en la perspectiva de la que estamos manejando, se pone como primer momento la vida de la naturaleza, como segundo momento la vida comunal, y el individuo ni siquiera existe ahí. No existe la palabra individuo, que en latín quiere decir lo que no puede dividirse. Y hasta ahí ya está la propia definición, lo que no puede juntarse, lo que no puede hacerse comunidad porque es individual. Y aquí me parece que las soluciones, o más bien las vías para poder resistir al colapso ecológico civilizatorio, me parece que es comunitario. Y como muy bien lo va a comentar también, supongo, Jaime, los demás compañeros, me parece que el futuro de las personas que se vayan a salvar de este cataclismo ecológico civilizatorio va a ser comunitario. El futuro va a ser comunitario, o como lo dice el filósofo chamán también de Brasil, el futuro es ancestral. Es decir, que la nueva era que viene ya no va a ser una era capitalista, ni industrial, ni centrada en la competencia, ni en la ganancia, ni en las empresas, ni en el marketing, ni todas esas cosas que nos han llevado a un colapso ecológico ya de manera ya casi irreversible. Y tenemos una agendita, es una agenda que está en construcción, que quisiera leerlos, y con esto voy cerrando mi participación también por el tiempo. Y lo que tenemos en el itinerario es trabajar con 4 comunidades zapotecas, con otro equipo de trabajo, combinar cosmología ancestral con trabajo comunitario en función de 4 elementos o 3 elementos básicos: siembra de agua, reforestación, producción de alimentos orgánicos y almacenamiento de semillas nativas, ¿no? Como una estrategia de largo alcance, porque lo que estamos atisbando es eminentemente un abandono en las ciudades,
de las grandes ciudades por el rompimiento del ciclo del agua, y lo que vemos es un repliegue hacia lo comunitario. Los que van a tener que salvarse tendrán que regresar a la vida comunitaria si es que todavía queremos resistir a los embates del cambio climático. Y esto lo que nos va a permitir es que, como dijera por ahí un colega, si el colapso es inminente, no es lo mismo chocar a 160 kilómetros que chocar a 120 o 80. A 80 sales herido, pero todavía puedes caminar y subsistir. Pero impactar a 160 es letal. Entonces lo que hacemos es no evitar el impacto, pero sí impactar a una velocidad no tan letal que nos permita seguir organizando la vida comunitaria a partir del cuidado de la vida de los ecosistemas. Y tenemos una agendita que es esto, que es trabajar con 4 comunidades. Está en proceso inicial con las comunidades, en este caso zapotecas, integradas por sabios, autoridades municipales, líderes, mujeres, campesinos, etc. Construir un proyecto común de trabajo con las comunidades para facilitar la organización comunitaria y generar acciones colectivas de sobrevivencia bajo condiciones climatológicas extremas. ¿Y quiere decir condiciones climatológicas extremas? Va a haber lugares donde ya no llueva definitivamente, como probablemente sea el Istmo de Tehuantepec. Va a haber otros lugares donde llueva demasiado y sea inundación, y lo que se produzca pues se lo lleve el agua. Y lo que atisbamos es casi como lo que dice Ailton Krenak, que el agua, cuando lo contaminemos arriba, lo que va a hacer es, como el agua tiene vida, va a irse abajo. Va a irse abajo para 2 cosas: para protegerse de nosotros, porque el agua tiene vida, y para regenerarse de todo el daño que le hicimos. Y después el agua va a volver a salir arriba, pero ya sin nosotros. El colapso es inminente para nosotros. Por eso el tema del agua va a ser fundamental, porque su rompimiento marcará el cambio de una civilización. Un cambio de civilización totalmente distinto, y lo que viene es una organización de tipo comunitario y ancestral. Si le entramos a lo comunitario, podemos impactar una velocidad de menor impacto, pero creo que no se puede evitar. Y me parece que si el ciclo del agua se rompe, que ya es casi definitivo, probablemente la era de la agricultura también fenezca. Vamos a entrar en una etapa muy difícil, bajo condiciones climatológicas muy precarias, en las que tenemos que adaptarnos a estas circunstancias para mantener la vida. Y ya para ir cerrando, se trata de tomar también decisiones comprometidas para organizar y realizar acciones comunitarias para el cuidado, el sustento de la vida en la asamblea y las autoridades municipales. También generar reuniones y talleres de trabajo con las comunidades para recuperar y sistematizar sus cosmologías, para visibilizar la filosofía inherente a sus cosmovisiones y la importancia de la filosofía zapoteca para sustentar las acciones ecológicas y la sobrevivencia al cataclismo civilizatorio a nivel comunitario, a nivel local. Por eso la apuesta que estamos generando de manera inicial es empezar a trabajar con los ejidos, con las asambleas, para dar esta información, que no lo saben. Para nosotros la información es que el colapso es inminente, no hay mucho que hacer, lo que podemos hacer es prepararnos, empezar a cuidar las semillas, empezar a sembrar agua, empezar a producir nuestros propios alimentos y empezar a pensar en la asamblea cómo vamos a sobrevivir bajo estas condiciones climatológicas extremas para la nueva época que viene. Es una época de incertidumbre, de mucho caos, y tendrán que sobrevivir los que tengan que sobrevivir bajo estas condiciones, bajo estas nuevas condiciones climatológicas que ya están. Esto no se está anunciando, ya está. Actualmente aquí en la ciudad de Oaxaca se están comprando cientos de pipas para poder mantener los hoteles y los restaurantes, incluso las casas. Entonces es un tema ya grave que ya está en la puerta de la esquina de la casa. Entonces, con eso, y aquí mostramos algunas fotos de lo que estamos haciendo en el trabajo con las asambleas, de esta información que les di, y las primeras reuniones que tuvimos con el barrio tecnológico, la reunión para ver lo del agua, la siembra de agua en el Cerro de las Pilas, para ver su diseño, y el análisis también de estos que están secos para ver cómo se puede conducir el agua ahí, y con el ingeniero para ver cómo conducir el agua de lluvia para retener los 5 millones de litros de agua,
y también los foros que hemos hecho con los foros comunales y la limpieza de los ríos y bueno, pues será todo. Gracias. Creo que queda claro que hay un proceso y ese proceso tiene varias expresiones que van explicándose una a otra. Primero, el asedio y el despojo que subrequieran, que levanta a la gente para defender el territorio, el agua, el bosque, para señalar al aguacate como amenaza, a pesar de que yo soy el principal consumidor de aguacate. Y se pasa a la búsqueda del rescate del pensamiento. Lo llama filosofía Juan Carlos. Y es evidente que ambos escapan de la filosofía partidista, de la política separatista. Y ambos recuperan la acción comunal. En Cherán se ven los resultados, clarísimo. En Comitancillo se ve el proceso de generación de las ideas básicas que no son posibles sin una acción concreta, pensada, diseñada entre todos. Yo inundo el intento de sintetizar el proceso. Intento. Estamos viendo el mundo desde dentro. Y aquí en este congreso, todo el mundo ve al mundo desde fuera. Piensa cómo corregirlo. Piensa cómo resolver el abandono de la sierra. Piensa cómo evitar el monocultivo. Y empiezan a entender qué significa la milpa, como lo expuso David. Pero hay que subrayar esto. Una cosa es ver el mundo desde dentro, considerándose parte del mundo. Y otra cosa es entender el mundo creyendo que somos los dueños, el centro del mundo. Y esto nos lleva a lo que decía Juan Carlos, a un problema civilizatorio. Efectivamente hay dos civilizaciones, la que se genera desde dentro y la que se inventa desde fuera. Y ojalá y no se sientan afectados por lo que dije. Pero tenemos que construir nuestro propio lenguaje. Y coincidimos todos los cuatro en los principios. Pero nominamos el proceso de diferente manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propia historia.
Y en ese sentido, tenemos que bregar contra la corriente. La corriente del poder, la corriente de la propiedad, la corriente del mercado. Porque no es solamente descubrir el efecto que causa el monocultivo y ver la riqueza que puede tener el policultivo, empezando por el maíz. No solamente es eso, es algo peor. ¿Saben? Esta civilización occidental que ha invadido este continente, que ya no me atrevo a decir de América Latina, y nos ha invadido y nos ha impuesto la palabra individuo. No existe el individuo. Ya lo dijo Juan Carlos. Y yo lo reafirmo. No existe el individuo. Para empezar, tápese la nariz y la boca y dígame qué va a pasar. Si se tapan la nariz y la boca en este momento, ¿qué pasaría? Nos morimos. ¿O no? Ya no tendríamos congreso. Ya no tendríamos fiesta. Ya no nos escucharíamos. ¿Por qué? Porque dependemos del oxígeno. ¿Y quién genera el oxígeno? Todo. La vegetación, la fauna, todos los elementos que han señalado los compañeros que integramos el planeta, porque nosotros también somos el planeta. Por eso el individuo no existe. Lo que tenemos aquí es lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que caminamos, lo que platicamos. Nada es nuestro. Dense cuenta que todo lo que vemos está fuera de nosotros. Lo que tocamos está fuera de nosotros. Lo que escuchamos está fuera de nosotros. Lo que leemos está fuera de nosotros. En lo que creemos está fuera de nosotros. Lo que nos gusta está fuera de nosotros. Todo está fuera de nosotros. Entonces, ¿dónde está el individuo? El exterior es el que hace a la persona. Que la persona es un mundo de relaciones. Por tanto, tenemos que reconocer que hemos vivido en el error occidental, individualista, patriarcal, colonial, explotador, capitalista. Por eso, regresar a la ancestralidad que dice Juan Carlos es apenas un intento de abrir los ojos y mirar con nuestros propios ojos lo que realmente existe, y somos una interdependencia total. Sin el oxígeno, sin el agua, sin la comida, sin la vegetación, sin los animales, no seríamos lo que somos. En ese sentido,
tenemos que corregir esa civilización, o tenemos que definirla y separarnos de ella y centrarnos en lo que somos, en seres interdependientes de todo y no asumir la prepotencia del querer ser el centro del mundo o los dueños del mundo. Ahí están las dos civilizaciones. Por eso este proceso es uno solo, dicho de diferente manera, pero es el mismo. Y yo creo que tenemos que reconocer que nosotros mismos habitan las dos civilizaciones. Más y nosotros que vivimos el mundo rural, menos el que vive el mundo de la ciudad. Y tenemos que buscar nuestro propio camino. Por lo tanto, yo les digo, son testigos de una práctica que evidencia un proceso en donde se demuestra que el individuo no existe y que tenemos que cambiar. Pero este camino que va así dispuesto tiene que tener su propio lenguaje. Y en ese lenguaje, nosotros aquí en Oaxaca hemos encontrado el concepto comunalidad. ¿Qué es comunalidad? Es la respuesta a 4 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién estamos en este suelo? Y cuarto, ¿qué logramos con nuestro hacer con esas gentes que pisamos ese suelo? Eso es comunalidad. Es ver el mundo con nuestros propios ojos, pero verlo no a través de los libros, no a través de lo que se dice en los congresos. Incluso hasta les pediría, ya no lean mucho, escriban su experiencia, no investiguen al otro, hablen de sí mismos, de su contexto. Juan está trabajando en Comitacillo. Compañero por el Cherán y su servidor anda del Tigualtangoteca de mi pueblo a Oaxaca. Y aceptando invitaciones a platicar en este tipo de congresos. ¿Por qué? Porque es necesario hacerles ver que estamos seguros de que somos promotores, fundadores de otra civilización posible, que entienda y reconozca la interdependencia. Y nosotros no hay la libertad, menos la igualdad, menos la fraternidad. Existe el trabajo, existe la labor, existe la acción conjunta, existe la decisión conjunta, el suelo que todos tenemos que proteger porque es nuestra vida. Y ya olvidaron de la ciencia que busca el origen del hombre. Hacer que la ciencia se dedique al origen de la vida. Y que se entienda, al reconocer la respiración, estamos hablando de una ciencia más allá de la ciencia positivista, que solamente ve a los otros
y que los analiza haciéndose dueño de este planeta. Yo les digo, ojalá y esta manifestación no la acepta como una agresión, más bien como una invitación a reflexionar con el que está a nuestro lado, no el que nos escribe fuera de contexto. Gracias. Aquí hemos tenido una oportunidad, ustedes, una oportunidad que espero que consideren privilegiada de ver una visión, una manera de vivir un poco diferente. La pregunta que de distintas maneras estamos planteando es: Open Science, que es este congreso, y el Global Land Program, ¿es la manera de enfrentar los problemas que Open Science y el Global Land Program plantean? ¿O hay que buscar otras fuentes de conocimientos, y esos están arraigados en cosmologías diferentes de las que están representados mayormente aquí? Les agradezco y invito, si alguien se atreve a hacer un comentario o una pregunta en este momento. Como es el último sesión del día, podemos abusar. Hola, yo soy Alberto. Quería hacer un comentario, una pregunta. Soy Alberto, soy un estudiante de doctorado de Berlín, Universidad de Berlín, y quería decirle gracias, ante todo, de llevar esta sesión en este congreso, por llevar temas que hasta ahora no escuché, y bueno, espero que haya un seguimiento más allá, que no se quede aquí. Y la pregunta es una pregunta más general a todos los panelistas, y en qué forma se están organizando también en relación de crear o como crear colaboraciones o dialogar con la academia, que hemos visto también, por ejemplo, no sé, mi perspectiva hoy en la plenaria o también ayer, que lleva una visión eurocéntrica que ya no refleja la mayor parte de la población mundial. Si ya han pensado de abrir formas de diálogo, si ya se han tenido espacio para poder hacer esto, de ser escuchado, para llevar esa visión, ese conocimiento, y también si hubieran respuestas al respecto. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por organizar este foro. Es una visión esperanzadora. Oaxaca no solamente tiene el primer lugar en riqueza y diversidad biológica y cultural, tiene también uno de los fragmentos geológicos más antiguos del planeta, y yo creo que eso les da un arraigo, una historia, y que han sabido mantenerla. No en balde 80% de su territorio sigue siendo comunal, y esa comunalidad nos abre una ventana de esperanza ante la crisis civilizatoria, climática, global,
y nos da una posibilidad diferente de ver nuestra acción, nuestro caminar, y otra posibilidad de interactuar de manera amorosa con nuestros congéneres y con el Trote Planeta. Muchas gracias. Buenas tardes, me sumo a las gracias, primero, y segundo, se menciona un poco los esfuerzos de despatriarcalizar los sistemas sociales y los sistemas de vida en conjunto pues con los esfuerzos de descolonización, y pues aquí no veo a compañeras, sin embargo pues sí se sabe que hay unos esfuerzos muy importantes de feminismos que vienen de comunidades indígenas, pienso en Bolivia, en Guatemala, pero pues desde muchas comunidades, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran hablar un poquito más de esos esfuerzos, cómo se incluyen en las visiones que han estado desarrollando en esta charla. Y otra vez, muchas gracias. Hola, muchas gracias también. Permiso aquí a todos. Solamente un comentario también. Mi nombre es Gibran, vengo de Brasil. Justo estaba extrañando mucho un comentario como ese, una plática como esa. Creo que hace mucha falta, pues creo que nosotros estamos como debatiendo mucho, pero estamos buscando cómo estar sanando y curando por medio del veneno, entonces eso no va a llevar a muchas cosas. Entonces, solamente para decir que cuando uno sale de su comunidad, de hecho, extraña mucho, no sé, sentí que aquí, de hecho, escuché mucho cosas que me recordaron mis abuelos. Creo mucho ese tipo de visión y solamente agradezco a ustedes. Deseo que esta comunidad se fortalezca más y más y que quizá mis abuelos de allá se conecten también con los abuelos de acá. Pues yo creo que esas falas son muy necesarias, además dentro del mundo que nosotros vivimos hoy. Entonces somos como nuestros propios mundos, ¿sí? Muchas veces pensamos que nuestras propias acciones son reducidas a nuestra individualidad o a todo eso, pero justo cambia todo que está a nuestro alrededor. Entonces yo creo mucho ese tipo de visión. Además de donde vengo, no puedo dejar de olvidar mis raíces. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Deseo que eso se fortalezca mucho más en sus comunidades. Es todo. Gracias. Bueno, soy José Carmen. Mi pregunta sería cómo hacer para que se sumen más personas a estas visiones y cómo involucrar a aquellas personas que están en el mundo capitalista para que rompan ese esquema y se integren a esta otra manera o maneras de ver el mundo. También me quiero sumar a las gracias. Creo que fue muy enriquecedor lo que pude escuchar al final, pero también con las últimas palabras que escucho me resuena también en estos procesos y en estos congresos. ¿Cómo podemos transmitir algunas de estas ideas que se hablaron en este diálogo a estos espacios en los que nos encontramos? Que muchas veces vienen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y dentro de la academia propiamente los procesos no son comunitarios muchas veces, sino también individualistas. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esta idea que vimos hoy de Oaxaca a estos procesos académicos y a estos espacios de encuentro como lo que es el GLP? Bueno. Bueno, pues sí, muy complejas también, ¿no? Algunas, creo que daré un comentario muy breve por las cuestiones del tiempo. Quisiera empezar
diciendo que sí, de alguna forma hay la confianza con David, que sí me apenó un poco también, justo, ¿no? Que no estuviera una compañera, ¿no? Que tendría que también tomar la voz. Yo creo que tampoco soy la persona indicada para hablar de las compañeras, menos en el contexto. Solo decir que el movimiento de Cherán pues empezó por las compañeras, ¿no? Y es un homenaje también a ella. Y pues seguido, ¿no? Como pues al final de cuentas estamos también en la academia, ¿no? Por eso estamos inventando conceptos, categorizando procesos. Yo mismo me he cuestionado si no soy lo que en algún momento Pablo González Casanova nombró, ¿no? Como el colonialismo interno, porque al final de cuentas también estoy en un lugar privilegiado de mi comunidad, pero también entendiendo, ¿no? Que de alguna forma pues tenemos que dar ese paso, ¿no? Dialogar con la academia propiamente, generar estos vínculos de otro conocimiento para entender ciertas relaciones, ¿no? que se dan dentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Y allí estamos, como de pronto los herejes, ¿no? de ciertas líneas de investigación, pero bueno, también posicionando este carácter. ¿Y cómo hacer para que se sumen? Bueno, es muy muy complicado. Yo creo que al final de cuentas nos corresponde ser herramientas de nuestros propios procesos, es decir, sistematizadores, así me considero yo, ¿no? Como investigador, como comunero, como purépecha, ir sistematizando estos procesos precisamente ante la urgencia de estas sociedades postcapitalistas, ¿no? Gracias. Sí, bueno, yo también, trabajo en una universidad. Ante esta pregunta de cómo generar este diálogo, tal vez, pues nosotros mismos intentamos un poco, pues romper un poco con esta, pues exceso de eurocentrismo, de literatura occidental, y de tratar de usar estos espacios académicos para reconstruir lo propio, posicionarlos en estos eventos, posicionarlo también en las comunidades, y pues establecer tal vez un intento de diálogo con el conocimiento que estamos manejando, con el conocimiento de la ciencia occidental. Claro, no están tal vez en las mejores condiciones, tal vez, ¿no? Pero digamos que ahí va el ejercicio poco a poco, ¿no? Poco a poco. El problema es que pues el tiempo es ya muy, muy corto. Intentamos hacer lo que podemos con nuestras contradicciones, con nuestros límites, con nuestras deficiencias, y damos tropezones, nos levantamos, nos damos cuenta de que no es por ahí, pero volvemos a recauzar el camino, y ahí estamos, ¿no? En relación a lo que comenta la compañera, efectivamente, bueno, tampoco la mesa sí fue propuesta, nosotros fuimos invitados, pero algo muy característico que tiene, por ejemplo, las cosmologías ancestrales, y que hay que comentarlo, bueno, que sí debo de comentarlo, es el carácter, bueno, lo voy a decir así, bote pronto, ¿no? Bote pronto para, en las filosofías o cosmologías ancestrales, en su reconstrucción más hacia atrás, como lo ha dicho Barkin, son milenarias. No existe el patriarcado ni el matriarcado, así de tajo. El patriarcado y el matriarcado es una disyunción de un debate occidental que tiene 2500 años. Cuando traemos ese debate aquí, desde posiciones ancestrales no se ven estas dicotomías. Si bien estamos en un medio patriarcal, lo curioso, lo interesante aquí sería cómo empezar a repensar estas categorías del patriarcado y del matriarcado desde matrices ancestrales, donde se borran, se diluyen, porque, bueno, ya no dio tiempo que Jaime ni que los demás compañeros profundizaran una perspectiva holística y relacional, que ya no existen las dicotomías. Es un poquito más complejo, pero eso nos remitiría a repensar varios temas y varios casos, ¿no? varios problemas. Y quisiera adelantar también de que creo que el tema de la sobrevivencia ante el cataclismo ecológico civilizatorio, hay dos formas fundamentales. Es
la organización comunitaria y el papel preponderante que juegan las mujeres. Mujeres semillas, mujeres agua, mujeres viento, mujeres luz, mujeres fertilidad, y la sobrevivencia o la posibilidad de que la vida quiera la vida está del lado de las mujeres. Las mujeres juegan un papel primordial, fundamental, porque están vinculadas con las aguas primordiales, con la oscuridad primordial, con la vida, con la luz, con el aliento, con la vitalidad, con la fertilidad. Entonces la sobrevivencia de este cambio civilizatorio es un cambio de era en la cual las mujeres jugarán un papel preponderante, en la cual volverán a ser reinstaladas en su lugar en el que fueron ocultadas y que fueron invertidas, pero no fueron invertidas por las matrices ancestrales, fueron invertidas por el Concilio de Nicea en el siglo 325 después de Cristo, cuyo antecedente también de esa inversión de la mujer está en el siglo 6 antes de Cristo, con la propia inversión de la filosofía. Hay una inversión que oculta a la mujer, que oculta la vida, que oculta la naturaleza, y en su lugar se pone a una deidad blanca, masculina, etcétera, 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 etcétera. Pero les adelanto que este cambio de época en el que dominó el hombre, el Dios es hombre, ¿no? Es una mentira. Así como ha dicho Jaime de que el individuo es una mentira, también la preponderancia del hombre es una mentira. Entonces, el cambio de era es una era en la que las mujeres, mujer semilla, mujer agua, mujer tierra, jugarán un papel preponderante para la nueva época que viene. Y nada más eso. Bueno, me preguntaban qué hay que hacer. Nada más les quiero decir un chisme. Desde hace 4 años en Oaxaca existe la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y eso quiere decir que estamos creando, fortaleciendo el conocimiento comunal, germinado, erigido, generado comunalmente. En ese sentido, creemos que en esa universidad podemos sembrar la suma de principios que aquí se han esbozado y que se fundamenta en la acción, tal y como ya lo expuso Juan Carlos y el compañero michoacano. La acción determina, es el lenguaje más claro, la acción. Hagamos. Por eso hemos llegado a conclusión de que pienso, luego existo, no es el axioma que nos puede guiar, sino ahora estamos invirtiendo las cosas. Existimos, luego pensamos. Eso quiere decir que estamos en la búsqueda, estamos en el debate entre nosotros mismos, porque el conocimiento se va a seguir construyendo entre todos. Yo creo que debo agregar para los que no lo saben, Jaime era el primer rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y como junto con un compañero Mije, él acuñó el término comunalidad, que aunque suena como una palabra normal en español, no existía antes de 1980. Yo les agradezco que todavía estén aquí. I think your translator left. I would have liked to have thanked her
her support for you. Pero yo quiero decir algo quizás indebido o un poco más fuerte respecto a este Congreso. Yo he escuchado pasivamente, yo traté de no ser pasivo ayer, pero la organizadora sabía lo que iba a decir y entonces no me dio el micrófono. A mí me preocupa este evento. Les agradezco que nos invitaron como un panel especial. Y creo que es importante, les agradezco a ustedes que hayan pagado sus cuotas que tiene que ver con el subsidio que implica este panel. Pero escuchando 6 o 7 paneles que he escuchado en esos 2 días, me preocupa que no les preocupa a muchos de los participantes que el National Aeronautics and Space Administration of the United States está jugando un papel tan importante desde sus inicios de esta organización. Algunos me han contestado cuando he hecho esta observación, pero nos están dando información muy valiosa. Yo quiero recordarles a ustedes que hace 70 años había un proyecto que se llamaba Proyecto Camelot, que organizaba la comunidad antropológica norteamericana para batallar contra grupos indígenas en Sudamérica. Y que esta misma organización, la NASA, hoy en día está dando la información necesaria para por lo menos 4 proyectos de biopiratería aquí en México. Yo no dudo que los satélites son valiosos y la información que ustedes están usando es muy valiosa. Pero me pregunto si el tipo de información que está manifestado en los carteles allá sobre cambio de uso de suelo implica conocimiento para que los pequeños productores del mundo puedan sobrevivir frente a las agroindustrias. Si los proyectos de minería para los coches eléctricos no van a robar el agua necesario para la milpa o el equivalente de la milpa en otros lugares. ¿Y por qué estas disyuntivas no son el pan y la mantequilla de este Congreso? Porque yo no dudo que muchos de los asistentes aquí, 600 y pico, tienen sus corazones en el lugar adecuado, pero están en un mundo de ciencia positiva, como lo dijo Jaime. Su última frase es el título de su último libro. Existimos y luego pensamos, lo pueden bajar del internet. Yo les invito, agradezco que todavía estén aquí. A la compañera que pregunta sobre
La participación femenina originalmente había equivalentes o equiparidad de géneros, pero hubo un problema financiero, como suele pasar, porque las compañeras venían de todavía más lejos. Hay un momento en este congreso, bueno, hay un momento para todos nosotros de ver qué quiere decir esto de lo que terminó Juan Carlos hace 2500 años. Yo no sé si es cierto o no, pero yo confío en él. No había patriarcado y matriarcado. Yo sé que en Timbuktu hace 5000 años las mujeres estaban encargadas de las arcas del oro. Tenían 7 minas de oro y son ellas, irónicamente, en esta sociedad que financiaron la mezquita más importante en el mundo, que no está en África, está en Medio Oriente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pueden aprender? ¿Qué tipo de cambios en su ciencia pueden hacer? A mí me da muchísimo gusto estos 2 jóvenes que hayan venido aquí, que están desarrollando. Juan Carlos va a sacar un libro, ya está, Filosofía Zapoteca, si a alguien le interesa, va a estar publicado por ACAL. Fernando Jerónimo publicó un libro que ganó un premio aquí, su tesis doctoral, sobre la experiencia en Cherán. Disponible también gratis. Lo de Juan Carlos no va a estar gratis. Supongo. Pero les invito, les agradezco, vuelvo a decir, les agradezco por estar aquí, pero les invito a comunicarse con nosotros. ¿Qué pueden hacer? De una manera u otra, los 4 de nosotros estamos trabajando ciencias alternas, ciencia realmente abierta. Les invito a entrar en la puerta. Muchas gracias.